Canelo contra Crawford. A ver, ¿por dónde empezar? A ver, por un lado, este es el debut, entre comillas, o es el puntapié para el inicio de lo que va a ser la nueva era del boxeo, como se le ha mencionado, con el man de Arabia, que no me acuerdo, Sheik, pero no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero el que siempre, cada vez que hay un evento de boxeo, aparece porque es el tipo que las financia, con el de Abu Dhabi. Entre él, Dana White y Nick Khan, que es el presidente de la WWE, ellos tres, que son, digamos, las caras más principales, obviamente hay más gente de fondo, pero ellos tres son, digamos, la cara de esta nueva era, entre comillas, del boxeo que está recién empezando, que es básicamente con Riyadh, que es básicamente la Riyadh Season. Entiendo yo que es no el nombre propio de la compañía, pero pues al final es como la base, porque esta ha sido el Riyadh es donde se ha hecho todas las peleas más importantes recientemente. Pero de alguna manera el hecho de Crawford Canelo es el puntapié para lo que va a ser en un futuro. Obviamente falta la presentación, falta que digan en qué va a consistir, si van a ser peleas amateurs, si van a ser peleas profesionales, si van a ser un solo contrato, si van a ser luego la UFC. Falta mucho por ver. Pero lo que sí es curioso ver es como desde ya se ve un poquito lo que va a ser el modelo, que es al final similar a lo que es la UFC, porque al final si algo sirve, ¿para qué lo vas a cambiar? Entonces si la UFC está sirviendo, pues vamos a mantenerlo y vamos a impulsarlo con el boxeo. Y aquí es una cosa muy interesante. Históricamente, obviamente, porque el boxeo lleva aquí 1300 años, me mentira, ya como 200 años o más, dependiendo. Pero históricamente el boxeo siempre, y las figuras del boxeo siempre han sido mucho más importantes, mucho más reconocidas, mucho más expuestas al público de lo que son las MMA. Caso aparte es McGregor, que incluso McGregor desde que se inicia las MMA hasta ahora es la máxima figura a nivel mundial global. Obviamente ha habido otras, Chuck Liddell, Brock Lesnar, el propio Ronda Rousey, entre muchas otras, pero no han llegado a ese mega, a dejar de ser la estrella del MMA y ser una estrella del deporte. Caso que lo fue McGregor en su momento. Eso por un lado. Y mientras que en el boxeo han habido muchos, que al final el boxeo, caso Muhammad Ali, caso Mike Tyson, caso Tyson Fury ahora mismo, caso incluso Usyk ahora mismo también, caso lo que fue en su momento Sugar Ray Leonard, caso lo que fue Marvin Hagler, caso lo que fue Durán, que son figuras reconocidas a nivel mundial, porque el boxeo siempre, por el hecho de la tradición, por el hecho de lo que suponía ser un boxeador, por el tema de los entrenamientos, tenía como ese morbo, esa mística más bien, y pues permitía que mucha gente, o sea, casi todo el mundo a nivel mundial conociera al menos a un boxeador diferente. Y de alguna manera por el manejo que ha tenido el boxeo, por la manera en la cual se ha manejado, eso se ha perdido y pues sí, todavía hoy en día hay boxeadores que son famosos, pero más que todo dentro de Estados Unidos, dentro de Norteamérica y no tanto a nivel hiper mega mundial, obviamente alguno que otro en Europa, alguno que otro en Sudamérica, pero son muy pocos los que son figura hiper mega mundial, como por ejemplo es el caso de Canelo, que Canelo sí es mexicano, pero es conocido en Estados Unidos, es conocido en Latinoamérica, obviamente en México, en Europa, Y con Crawford no es al nivel que era McGregor, al nivel que es Canelo, ¿sí? Porque a lo mejor es mucho más, obviamente en Estados Unidos se sabe quién es, pero no tiene ese hiper mega nivel de estrella, o sea, es muy famoso, sí, pero no tiene ese nivel de estrellato. ¿Y a qué lo voy con eso? Pienso yo que si se maneja un modelo igual al que se maneja con la UFC, en el sentido de las conferencias de prensa, en el sentido de los contratos y sobre todo con el manejo, que al final el problema del boxeo es que hay 1343 organizaciones, que la WC, que la WA, que la BAC, que la BCA, que la AAA, que la BBB, que la Triple C. O sea, al final uno dice, bueno, de todos estos, ¿quién carajo es el mejor? Que al final las peleas se quiere saber el mejor contra el mejor, quién gana, para ver quién es el mejor de todos. Y cuando hay 333 organizaciones, pues al final uno ve 500 campeonatos, porque también eso sí, hay 7000 divisiones, está la 145, la 140, la 135, la 130, la 150, la 155, obviamente aquí estoy exagerando, pero es básicamente porque hay 1000 títulos y uno al final no sabe, bueno, si este es campeón mundial, pero este también es campeón mundial, entonces este es mejor que este. Es un enredo rarísimo. Y lo que busca básicamente Dana White, el de Abu Dhabi, y Nick Khan es centralizarlo de alguna manera y hacerlo una UFC, donde los mejores se enfrenten contra los mejores. Y así determinan pues quién es el mejor y tener ese nivel de competencia, que es al final lo que le da la mayor exposición al deporte como lo es el boxeo, que ya por la historia, por la trayectoria, ya tiene exposición y ya tiene cierto tipo de respeto y de acogida dentro del público, porque al final uno sabe una buena pelea de boxeo, uno se va y la ve, ¿sí? Al final es cuando todos los bares, los restaurantes, las cantinas,
los cines incluso se conglomeran para que todos transmitan la pelea, que es lo que se dice una big fight field o un sentido de buena pelea, de pelea grande. Eso es básicamente lo que prefiero. Y con esta iniciativa pues que no hay nombre de empresa, pero llamémosle de la empresa de Dana White, Nick Khan, o ¿cómo lo podemos? De la trifecta de Nick Khan y de Abu Dhabi y de Dana White, básicamente es volver a llevar esa nivel de importancia al boxeo que todavía lo tiene, incluso ha renacido dentro de los últimos días, bueno, de los últimos años, pero no está en ese punto en el que supo estar alguna vez, obviamente por tema de figuras, porque a lo mejor ya las cosas no eran como eran antes, bueno, XY, pero al final ese es el objetivo. Y pienso yo que tener una figura, o la figura del boxeo, porque a ver, vos me decís, ¿quién es la figura más reconocida del boxeo a nivel mundial? No estoy hablando de nivel Estados Unidos, estoy hablando de nivel mundial actualmente. Quitando a Usyk, y eso que Usyk no es tan conocido a nivel mundial en términos sobre todo, estoy hablando también por la parte de la perspectiva de Latinoamérica, pero pienso yo que si pones en una escala a Usyk y a Canelo, Canelo se lo come vivo, por también la historia que tiene, por ejemplo, con Floyd Mayweather, por la trayectoria que ha tenido, por las peleas que ha tenido, y además por el tiempo que lleva también en ese estrellato. Usyk vino a ser conocido ahora poco relativamente, pese a que ahora ya es hiper mega campeón mundial y demás. Pero si vos vas a impulsar a una hiper mega empresa de promoción como lo está haciendo, lo quiere hacer Dana White, pues precisamente llévate a la máxima estrella y a uno que de pronto si gana, pues tenés una segunda estrella. Y si pierde, sigues teniendo la mejor. Pienso yo que es lo más razonable. Ahora, si funciona o no funciona, creo yo que teniendo a dos animales, como lo es Dana White y como lo es Nick Khan, y como lo es el de Arabia, que al final el de Arabia ha mostrado que sabe algo de negocios, obviamente, yo creo que la cosa va a ir bien. Incluso, creería yo y podría llegar a apostar, bueno, hipotéticamente, que en muy poco tiempo de ser dos empresas distintas, una cosa UFC y otra cosa la empresa de boxeo, la de boxeo va a superar, si se lleva bien, va a superar muy rápido a la UFC. Pienso yo, sin necesariamente llegar a comerse una a la otra, sin competir una a la otra, pero por el tipo de deporte, creo yo que por la llegada y por la acogida que va a tener, la de boxeo se va a comer en temas de popularidad a la otra. Lo que te digo, sin desmeritar a la UFC, sin decir que ya la UFC desaparecer, no, la UFC es un animal, va a quedarse ahí, va a estar ahí sin ningún tipo de problema. Y la otra, pues, va a ir subiendo, pero con el apalancamiento puede llegar a ser mucho más. En términos sencillos, una va a valer más que la otra. Así como la UFC creo que valió más que la WWE, cuando la vendieron, entre comillas, y formaron TKO, bueno, la de boxeo va a ser lo mismo, va a valer más, incluso va a valer más que, aunque aquí me estoy tirando un triple, pero va a valer más que la UFC y que la WWE juntas. Vamos a ver. Pero lo que te digo, con esos animales que tienen a la cabeza, difícil que no. Pero esperaremos y veremos.